Hola, lindo. Sí. Se te cayó un papel. El que te envuelve, bombón. ¿Crees en el amor a primera vista? Porque si no, mañana vengo de nuevo. Ay, con esa colita te invito a cagar a casa, papito. Te agarraría la p*** y te la hasta el fondo. Cómo me gustaría lamerte, saber que me la pases por la taza y ese taco. Te cogí toda la noche, ya toda tu leche, te bajé con mi me toda la de la mi amor. Ley 26.485, artículo 4, definición de violencia. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. En una encuesta realizada a la totalidad del turno mañana, el 91% de las chicas contestaron que sufren acoso verbal en la calle diariamente. El 59% de los varones encuestados admite que le dicen cosas a las mujeres en la calle, a pesar que el 81% reconoce saber que a las mujeres les molesta. La violencia física y la violencia verbal son los dos tipos, digamos, más comunes de violencia de género que hay. La violencia verbal es quizás lo más cotidiano, lo más difícil de identificar como violencia. Es más fácil identificar un golpe quizás que decir un piropo en la calle o un piropo más subido de tono y darte cuenta de que estás violentando a la otra persona. ¿Sufre el acoso verbal callejero? Sí, Totalmente. Ay, siempre. En cualquier momento. ¿Ustedes creen que Salís a depende comprar y te están gritando. Y sí, gritamos cosas en la calle, como todo, ¿viste? Cuando una chica es linda, le decimos las cosas. Hay momentos que es delicado y momentos que no. Como te admito, a veces me zarpo. Las mujeres adolescentes, además de lidiar con los cambios físicos y emocionales propios de esta edad, también debemos enfrentar los mal llamados piropos. ¿Sufre el acoso verbal callejero? ¿En qué sentido? ¿Que nos griten cosas? Claro. Sí, todo el tiempo. Creo que es normal. El piropo es una costumbre antigua que se ha admitido en la sociedad porque se ha disfrazado de inofensivo, ya que se atribuyen a halagos a la figura femenina, pero quienes los reciben se sienten violentados. Me pongo incómodo. Sí. Yo me pongo incómoda cuando me dicen algo, me pongo porque uno no puede hacer nada. ¿Qué va a salir con vos? ¿Te va a invitar? No. Te lo hacen, no sé para qué. Para suerte. Para joder.
Sí, un toque jode. Te pones nerviosa. Te pones muy nervioso. ¿Y qué haces? Yo me quedo callada y sigo caminando. Sí. ¿Cómo que? Pero igual a veces tipo te da bronca y querés putearlos, pero O sea, no tenemos conciencia de que una mujer prefiere dar la vuelta, caminar 3 cuadras más que caminar una, porque siempre que pasa por ahí vos le decís algo. Si ustedes están en una esquina, ¿no? Todos ustedes con 4 amigos más, y ven que viene una chica a una cuadra caminando, ¿qué piensan que va a hacer la chica cuando los vea a ustedes? A la noche, un día a la noche. Cuando pasan por una cuadra, están por pasar por una cuadra que está llena de pibes. Intentan Claro, evitar la cuadra, cruzarse o... Si están acá, vas por el otro lado, siempre te lo estoy gritando. Sí, porque es Sabido que te van a decir algo. Y vos caminando con la cabeza abajo. Lo peor de todo es que lo dicen cuando están en grupo, cuando están solos no dice nada. Es raro. Si ustedes van caminando por la calle a la noche un día, solas, y encuentran y ven que en la esquina hay 10 varones, ¿qué hacen? Ahí No, sí, ahí ¿viste? retomo el camino. Entonces de alguna forma las afecta. Bueno, pero estoy viendo que hay 10 personas, no es que me están gritando. Bueno, pero ya estás previendo que te van a afectar. Obvio. Entonces, Debe ser tan natural que mucha gente le diga eso, ya se convirtió en una costumbre, que un tipo se queda así, es que mira a la mujer, le diga guasadas. Existen muchos mitos en cuanto al piropo. Uno de los más arraigados es que a las mujeres nos gusta que nos piropeen y por eso no decimos nada. La realidad es que nos quedamos calladas para no ser más violentadas. Pero todo depende del contexto. Todo depende del contexto. El problema es que la mayoría de las veces los chicos pasan el límite del respeto de la persona, en este caso de la mujer, y la verdad es que es terrible lo que te hacen sentir y es terrible la vulnerabilidad en la que te ponen. Te sentís muy vulnerable, muy débil, muy pasible de que te pase algo, muy indefensa. El 62% de los varones encuestados piensan que la forma de vestirse de una mujer les da derecho a decirle cosas. El 48% de las mujeres opinan lo mismo. ¿Ustedes qué piensan cuando los chicos dicen que por la forma de vestirse les da derecho a ellos? Claro, que provocamos. Machismo puro. Que uno se va a dejar de vestir como le gusta porque el señor, si no, va a venir a decir, sos esto, sos el otro. Ahora no importa cómo te vistes, que te van a quitar. Te gritan cuando es igual. Sí, como estés vestida, te gritan igual. Pero igual. Para mí no. O sea, uno se va a vestir bien por uno, no por que los demás le griten. Si nosotros le echamos la culpa a la mujer, nosotros corremos de lado en que hay un acosador que pasó por encima de los derechos de esa chica de caminar libremente por la calle. Sí, yo creo que, a ver, no hay que desubicarse ni diciéndole cosas a las mujeres, ni invitándole cosas a cualquier persona, cualquier mujer que pase, ya sea provocando o no provocando. La mujer, y tanto como el hombre, tiene derecho a vestirse como tiene ganas y hacer lo que tiene ganas, y no por eso... ¿Da derecho a que te digan algo? Claro, no por eso te tienen que andar gritando cosas en la calle, molestándote. te lo provocan también. Sí, es verdad. Es machista. Yo no busco que me digan nada, yo estoy conforme con lo que soy y no necesito que me diga, ay, sos hermosa, no sé qué, te parto noche. Que decimos, la chica se vistió de determinada manera, ¿y para qué se viste así? Y la realidad es que vos cuando te vestís en la calle, un varón cuando se viste en la calle no está pensando, ay, no me voy a poner esta remera porque me ajusta mucho. La realidad es que no te pones este pantalón y decís, este pantalón me ajusta, no quiero andar provocando porque mirás una chica me arrincona contra una pared. La realidad es que eso no sucede, a ustedes no les pasa. La chica tiene que andar fijándose el límite entre me pongo linda, entre me pongo a la moda, uso lo que uso a ella, pero tengo que estar linda pero no tanto, porque si paso o si tengo que volver sola o si me tengo que volver en remis o si los chicos me gritan cualquier cosa o si toman de más, me pongo en riesgo. Entonces, ¿qué es la chica la que se pone en riesgo o es el chico el que te pone en riesgo? Bueno, uno no se levanta a la mañana pensando qué grave que es el acoso callejero, ni las consecuencias que puede llegar a tener, ni que es terrible lo que nos sucede. Pero la realidad es que vos salís a la calle y te acosan o te dicen algo, te frenan un auto para preguntarte una dirección, te bajan una ventanilla y a vos te palpita el corazón y no te das cuenta. Haríamos, mirá, que se pongan en el lugar que con un familiar suyo y que pensarían ellos, ¿viste? Le dirá a algún pariente muy querido si se zarpa, ¿cómo se sentiría? Claro, que piensen que podía ser su familiar y que se entren cómoda.
Porque no piense que están halagando a la chica o que se está sintiendo bien con lo que están diciendo, o si la están siguiendo atrás con una moto o con una camioneta, porque lo único que están pensando, no están pensando si vos sos lindo o feo, están pensando de que si le van a robar, si la van a violar, sí, claro, no está pensando algo lindo. Sí, o que están más ubicados. Si te quieren Por ahí decir se algo empieza. lindo, que te digan algo lindo, no que te digan algo desubicado. ¿No? Claro. Mami, estás re buena, qué sé yo, ¿no? Eso es patético. Si un hombre degrada a una mujer, es posible que otra persona que degrada a otra mujer pueda ser que sea de la familia del tipo que insulta, por ejemplo. La hermana, por ejemplo. Por ejemplo, es lo mismo que insultar a una mujer que podría ser tu hermana, tu novia, tu esposa, tu hija. Entonces como que ya en la sociedad ya está implementado eso de que el hombre puede hacer cualquier cosa con la mujer y decirle cualquier cosa a la mujer, total nadie va a hacer nada. Me parece que hay que respetar a las mujeres y respetarse a uno mismo, o sea, el hombre mismo diciendo nada sobre la mujer. Yo creo que somos todos de carne y siempre vemos un chico, las mujeres, y decís, ay, qué lindo, pero tampoco somos desubicadas de andar y tal. Guasadas. Claro, como son los hombres. Y creo que los hombres tienen que empezar a tratarnos como mujeres. Como personas. Claro, y no como cosas como diciendo... Objetos. La violencia de género tiene que ver con una... Se efectúa siempre y cuando exista una desigualdad de poder entre hombres y mujeres. Dicen hacerlo porque no es algo muy agradable. Y no les gustaría que a su mamá o a su hermana o a un familiar le hagan eso. Y se tendría que cambiar, porque hacen sentir mal a las personas a veces. No, Tratan de cambiarlo. Y en nuestra sociedad en particular hay una lucha hace muchísimos años por lo que se llama la igualdad de género, que no significa determinar que hombres y mujeres y varones o hombres y mujeres somos lo mismo, no somos iguales, pero sí en que tenemos los mismos derechos, y la lucha está en eso, en defender la igualdad desde la igualdad de los derechos. Soy Bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy Sudaca por España y Paraguay de Azul. ¿Escribiste cosas? No. Mira, acá dice no. ¡Un aplauso! ¿Qué puso? Que dice, si la ¿considerás la forma de vestir? ¿Da ¿se viste derecho la a mujer? gritarle? No. No, puso. Muy bien, hay que buscar a este chico de 15 años, hay que buscarlo. En Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.